todos. Nuevamente estamos aquí en la radio de la Universidad Católica Argentina, en el grupo de Nexo UCA de radio, y en este programa habitual de los segundos viernes de cada mes, que es sobre música digital. Y en este caso, con una entrevista de una persona a quien respeto muchísimo y la considero también mi amigo, que es el profesor Rafael Martín Castilla, que en este momento está en España. Y Rafael, me gustaría que te presentaras, cuentes quién sos, qué estás haciendo, y ahí después comenzamos un poco la charla. Estupendo, Daniel. Bueno, pues un placer también compartir este rato contigo y con todos los oyentes de este programa. Muy agradecido por esta invitación. Bueno, pues nada, Rafael Martín, que me has presentado, os cuento un poco sobre mí. Em, yo de pequeño tuve la fortuna de nacer el último hijo de una familia muy grande, el noveno hijo, así que bueno, parte del camino ya lo llevaba andado. Y en este sentido, una hermana mía tuvo la inquietud de estudiar música y después de mucho, mucho insistir, nuestro padre nos compró un piano para casa. Así que bueno, yo siendo pequeñito ya, bueno, no tan pequeñito, pero lo empecé a ver y quise estudiar. Así que realmente digo no tan pequeñito porque fue a los 11 años cuando empecé a estudiar música, que es muy mayor para los que estudian música en conservatorio en España, que entran a los 8 años y ya llevan un rato. Así que bueno, ya muy mayor. Y a la vez, bueno, pues dentro del seno de mi familia, mis padres, los dos eran farmacéuticos, los dos habían sido investigadores, eh, no, es decir, investigadores farmacéuticos de laboratorio, quiero decir, no tanto de boticarios de farmacia, después ellos trabajaron en hospitales, pero ahí también me vino la inquietud de la investigación y la curiosidad acerca de muy diversos aspectos, entre ellos, de hecho, la acústica musical, algo que de una manera u otra pues me fue interesando y afloró con el paso del tiempo. Esa inquietud de la ciencia y de la música y el no saber hizo que cuando yo tuve que escoger estudiar una carrera, quise simultanear los estudios de piano, que continuaba con ellos, y a la vez, pues inicié la carrera de química. Ahí seguía, realmente era algo que me apasionaba, me interesaba muchísimo y sobre todo las prácticas en laboratorio, el cacharrear con, bueno, con tubos de ensayo, con probetas, con todo tipo de aparatos. Y bueno, esa inquietud por la investigación, realmente no pude terminar siquiera la carrera entre laboratorios por las tardes, clases por las mañanas, el piano no lo veía ni de lejos. Así que finalmente tomé esa decisión bueno, aventurada, de dedicarme exclusivamente a la música. Y en concreto al piano, como todo el mundo en el conservatorio prácticamente. Pero lo que pasa es que, bueno, avatares de la vida, finalmente esa inquietud por la investigación me llevó a estudiar la carrera de musicología que se estudiaba en mi conservatorio, en Madrid, donde yo vivo. Y finalmente, dentro del mundo profesional, acabé dedicándome a la etnomusicología, que era una de las facetas que se estudiaba dentro de la carrera. Bueno, luego esos fueron los estudios. Cosas que hago, bueno, una vez que entré en el mundo laboral, estuve dando clases desde mientras estudiaba, estaba dando clases a niños pequeños. Educación musical, pues es frecuente cuando uno está estudiando a la vez que sea docente. Y luego, pues tuve la fortuna, cuando terminé la carrera, tuve la fortuna de que un profesor mío de la carrera me avisó, oye, mira, sale una plaza de folclore musical allí en la ciudad de Zaragoza. Y allí realmente esa pasión que tenía por todas las materias que había estudiado, pero se encauzó hacia la etnomusicología, hacia la música folclórica en realidad.
Primero estuve en Zaragoza, 7 años, después estuve en Salamanca, en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca, pues unos 12 años también, sobre todo dando etnomusicología. Y luego es verdad que, además de estos, en estos lugares, que fueron como los más principales, estuve trabajando en UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, es una universidad pública, algo en otras universidades, y luego estuve 7 años en UNIR, en una universidad privada que también allá es conocida en América Latina. Este año cambié. Este año estuve en otra universidad pública y me dediqué a aquello que había hecho al principio, dar clase, en realidad no dar clase a niños pequeños, pero dar clase a los que iban a enseñar a niños pequeños. Es decir, estuve enseñando en didáctica de la expresión musical para aquellos que van a ser maestros, maestros en música o maestros en general. Y bueno, esto es lo que llegamos hasta hoy. Lo cierto es que finalmente retomaré el curso que viene. Ya en septiembre retomaré mi lugar en la etnomusicología, em, ocupando la cátedra de etnomusicología aquí en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Así que bueno, pasado, muy Bueno, pasado, presente, es incluso futuro. realmente una trayectoria y una historia también perfectamente resumida y que lleva muchísimo esfuerzo y muchos logros. Ahora, Rafael, eh, a veces para el común de los jóvenes no se tiene muy en claro qué es la musicología. Sí se Mm, tiene claro lo que es la carrera de músico en distintos instrumentos, inclusive ahora con los distintos cursos de música digital, como el que en este caso estoy realizando. Pero no se tiene mucha idea sobre qué hace y qué estudia un musicólogo, porque está bien, es estudiar la música, pero uno entiende que estudiar la música es estudiar un instrumento y no es así. A ver, ¿podrías aclararme un poquito más sobre qué hace, qué estudia un musicólogo y específicamente la etnomusicología? estupendo. Que Ujú. puede ser, bueno, el propio folclore del propio país, pero también de otros países? Si podrías comentar un poquito más para quienes no conocen Claro. esta rama de la música. Ay, estupendo. Sí, la verdad es que lo que comentaba yo realmente, cuando inicié mis estudios de música, iba a tocar el piano y cantar, cantar en coros, en agrupaciones, y realmente cuando entré en conservatorio, porque yo inicié mis estudios mediante clases particulares, escuela, pero después entré en conservatorio y prácticamente la totalidad de los estudiantes íbamos a interpretación. Fue por pura casualidad realmente que un compañero me dijo: "Ay, yo me marcho a estudiar musicología". Digo: "¿Musicología? ¿Qué es eso?". Y dice: "Hombre, fíjate, nuestro profesor Luis Robledo", al que yo admiro, ya jubilado, el profesor de historia de la música, era musicólogo. Y me dijo: "Este es musicólogo". Digo: "Ah". Bueno, pues finalmente acabé estudiando esa carrera y apasionándome. Realmente, bueno, una parte de los musicólogos se ocupan de enseñar la historia de la música. Una frase que dijo un alumno mío, musicólogo en particular, a otro, creo que era clarinetista, bueno, musicología, pero en el conservatorio, ¿pero qué hacéis vosotros? ¿Qué estudiáis? Dice: "Tú tocas el concierto para clarinete de Mozart, ¿no?". Sí, sí, sí. Pues yo te digo cómo. Y me gustó mucho esa explicación. Yo te cuento cómo tienes que tocarlo, ¿no? Bueno, en realidad es poner en contexto toda la música. La musicología es, en realidad, pues ciencia que estudia la música. Se concentraría en cualquier tipo de música. Originariamente fue así cuando nació, pues, hacia mediados del siglo XIX. Pero lo cierto es que nació en Centro Europa con unas dentro de una corriente histórica, pues claro, muy etnocentrista, como, bueno, con lo que había en la época, vaya que si no, es muy fácil juzgar desde fuera, ¿verdad? Claro, Pero ujú, y la etnomusicología, claro, ahí vamos. Sí, 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 a eso es. Eh, entonces, de la musicología, que en principio era toda, surge la etnomusicología. Es decir, la musicología empieza a estudiar a partir de fuentes escritas.
y se concentra en lo propiamente europeo, porque es lo suyo propio, porque les pilla más cercano, y entonces quieren reconstruir toda la historia de la música, la historia de los personajes, las circunstancias sociales, pero allá donde ya no quedan restos de música anotada, entonces empiezan a buscar, uy, pues fíjate, a través de la prehistoria tal vez tenemos algunos restos de objetos sonoros que nos pueden dar una idea de cómo fue la música en la antigüedad. Y Digamos sí, que eres como un antropólogo de música. exactamente, sí, sí, muy bien, porque también es, porque de ahí, además de de esos estudios de la música prehistórica, también dicen, oye, nuestros primitivos actuales, o dijeron en aquel momento, porque el término es como muy peyorativo, primitivos actuales, ¿no? Pues aquellas sociedades que se comportan de una manera similar a aquellas culturas que se transmitían sus conocimientos a través de la tradición oral, a través de la oralidad. Pues esas culturas tradicionales que fundamentalmente transmitían el conocimiento, todo conocimiento, y entre ellos la música, por tradición oral, pues de ahí surge la etnomusicología. Entonces, efectivamente, el folclore musical, bueno, es una parte. El folclore musical, también con una concepción que es verdad que es etnocentrista originariamente, porque es del siglo XIX, pero sería como lo nuestro, aunque nosotros tenemos música Claro, escrita, pero la música que la gente de los pueblos utiliza para amenizar mientras está haciendo una tarea en el campo, ya sea claro. ordeñar, ya sea segar, labrar el campo, pues eso sería el folclore. Y luego llaman otras, y también les preocupaban esas otras músicas que llamaban también con una connotación un poco rara, pero músicas exóticas. En realidad, Ajá, pues aquellas músicas de otras culturas, fundamentalmente tradicionales, porque algunas sí que se escribían, las culturas antiguas de los países orientales de Asia, sí que claro. tenían grafías musicales muy elaboradas, pero eso también consideraban parte de la etnomusicología. Y yendo a lo que... Ah, sí, Ahora, sí, dime, dime. sí, 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 adelante, adelante. Perdón, termina la idea. Ajá. Entonces, bueno, esto es como que nace de una parte de la musicología, pero efectivamente lo que tú estabas diciendo de la antropología, y es verdad que eso enriquece mucho a nuestra rama en la actualidad. Los antropólogos venían estudiando al ser humano, a su comportamiento como tal, al ser humano. Entonces, esta forma, primero de recoger la información de manera más científica, más rigurosa, y por otra parte de completarla, hace que la etnomusicología ya no únicamente se preocupe de buscar las músicas bonitas o en función de esa historia que quisieron reconstruir, sino que simplemente estudian la música como parte del comportamiento del ser humano. Hay una definición muy bonita de Alan Merriam, que dice que la etnomusicología es la ciencia que estudia la música como cultura. Y hay otra que dice John Blacking, que es la que estudia, fíjate, ya ni siquiera utiliza el término música, dice, es la que estudia el sonido humanamente organizado. Bueno, pues esto viene a ser Claro. el estudio de la etnomusicología, dentro de todos sus contextos, sus funciones, su simbolismo, la funcionalidad y la música también como tal, sus modos, sus ritmos, etcétera. Es, bueno, Muy claro, resumido. Rafael. Muy, muy claro. Ahora, con todo este conocimiento y con toda esta experiencia que has tenido sobre las distintas evoluciones de la música en el mundo, hay autores, inclusive críticos en música, que dicen, esta música es buena, esta música es mala, esto es mejor que esto otro, esto es peor que esto otro. Y estamos hablando de gustos, pero los gustos, yo lo decía en un anterior programa aquí en la radio, que los gustos se educan Mm, y que un gusto también lleva información que es cultural, tradicional, conocimiento también. La pregunta es, ¿puedes determinar que existen músicas mejores que otras, peores que otras? ¿O estamos hablando que en la medida que vas nutriendo eh, tu mm. información con muchos tipos de música, puedes decir que no hay una música mejor y todo depende de la persona? ¿A qué conclusión
has podido llegar en este Es momento con toda una esa pregunta información? muy, una pregunta muy interesante. Me viene a la cabeza una, un texto escrito por Antonio Machado, el padre de los hermanos Machado, los poetas, también el poeta y escritor, que especialista en cante flamenco, que publica un libro que se titula, si no me equivoco, Cantes flamencos, solamente textos de cantes flamenco. Y viene a decir, ¿y cómo escoger entre tanto material tan rico, tan valioso? ¿Cómo escoger? Puesto que tienes que escoger para publicar un libro, ¿cuáles son los mejores? Dice, el peor, la peor persona para escoger los mejores es precisamente el folclorista, porque a fuerza de manosearlo, le ha cogido ese amor, ese cariño. Claro, desde mi perspectiva es verdad, y también me recuerda, a otra cita de Alan Lomax, etnomusicólogo, folclorista norteamericano, que venía a decir, bueno, de hecho, promueve el manifiesto de la equidad cultural y viene a decir, toda música merece ser estudiada, no importa si es de una sociedad rica, pobre, lejana, próxima, todas Eso es tienen el mismo derecho. importante, Sí, merece ser estudiada merecen. más que criticada. Sí, 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 porque forma parte del comportamiento del ser humano en sí. Entonces, ¿dónde ponemos el acento? ¿Esta música es buena o esta música es menos buena? Eh, el único criterio por el cual podemos, bueno, el único, no lo sé, pero un criterio que nos puede funcionar es conveniente, es útil para la función que yo estoy buscando en este momento. Es decir, para un campesino que está labrando el campo, una sinfonía de Beethoven le resulta totalmente inútil. Y sin embargo, Claro. lo más eficaz es un canto que va él entonando a su ganado, que le va ayudando a Ahora, qué seguir el surco. importante, Rafael, estás encaminando Mm, la música y también la producción de la música orientado hacia el oyente. Y digamos, ¿de qué claro, sirve un buen músico o un peor músico si existiera respecto a si no tiene oyente? Entonces, sí, sí, sí. la siguiente pregunta es, bueno, la relación entre música y oyente. Obviamente, si tengo que transmitir la idea de la mayoría de los jóvenes, qué estilo de música se está escuchando, bueno, podemos ver que si uno enciende la televisión, escucha la radio, está viendo que hay un estilo de música Ujú, y se ujú. están dejando un 99% de estilo de música del mundo, a pesar que uno tiene internet y tiene acceso a toda la música del mundo, es como que cada vez está escuchando un Sí. determinado estilo, forzado quizás por, hablemos de lo comercial, de lo cultural, como lo quieras llamar. Pero la pregunta es, aparentemente eso es funcional, porque así como el campesino no le sirve escuchar la quinta de Beethoven, la pregunta, ¿qué consideras que está siendo funcional hoy en día la música que el 99% de la gente está escuchando? ¿A qué es Ajá, funcional? claro. Bueno, por un lado la música occidental y esta música académica que consideramos como más seria, más respetuosa, realmente es como que llegamos a la convicción de que es una música, y hablo de los grandes compositores que colocamos en nuestros altares, ¿no? Permítame la similitud, ¿verdad? Pero que son nuestros tótems o nuestros ídolos. Em, Sería la música desfuncionalizada originariamente, dirían: "Bueno, esta es la música desfuncionalizada". Ahora bien, igualmente esa música que decimos desfuncionalizada, porque debes escuchar con una concentración, con una intimidad y con un silencio, con un rigor. Bueno, hay otros autores que vienen a decir: "Oye, ojo, hay todo un ritual de la escucha". Hablo de la música académica, todavía no me he metido en las músicas que me estás hablando del 99% que efectivamente es así. Pero igualmente podemos concebir que hay una funcionalidad.
Y esa funcionalidad tiene que ver, a veces, yo qué sé, aquí en las tiendas de ropa de jóvenes, lo que se escucha es música de ese tipo. Y esa música potencia la compra más compulsiva. En realidad, uno está, digamos que el joven que está acudiendo a esa tienda, que escucha esa música con unas luces también al estilo de discoteca, realmente se está sintiendo ya con todo su cuerpo como que ya está en esa fiesta, en una discoteca. Realmente O sea le que provoca. hay una funcionalidad muy comercial en todo esto. Sí, sí, efectivamente. Yo pienso que es así. Sí. Que, bueno, hay una funcionalidad, efectivamente, ahora dictan las normas la economía, es decir, las grandes empresas, em, que pueden estar orientadas a cambiar el estilo, pero cambiar el estilo porque mantenerlo idéntico no va a conseguir lograr unas grandes ventas. Entonces mantengo un estilo muy parecido, pero cambio un poquitín para que sigamos con comodidad, no sea complejo la escucha, pero a la vez mantenga un pequeño estímulo. Pero efectivamente, ese 99% de la música que escuchamos cuando prendemos la radio o cuando salimos a la calle y escuchamos cualquier música que suena accidentalmente, tiene esa finalidad comercial. Nos perdemos una gran parte, y por otra parte, ese grandísima cantidad de música que dejamos de escuchar, a pesar de que hoy en día sí que tenemos un acceso o una mayor facilidad de Ahora, acceso a ellas. ese, Ujú, ese, realmente lo comercial es lo que gana o no se está mostrando otros estilos de música para no, quizás comercialmente podría funcionar mucho mejor. Sin embargo, no se está intentando. O ya se intentó y se probó que no funciona. ujú, Con lo cual quedó lo que hoy en día queda. Bueno o malo, no lo sé, pero parece que hay muy pocos estilos, muy pocas variedades y uno cambia a distintos lugares del mundo para escuchar y se va perdiendo también los estilos propios de cada país y digo, bueno, supuestamente estoy escuchando música japonesa, porque estoy escuchando en Japón, pero el ujú. estilo es totalmente una música occidental y Popular, digo, sí. realmente no se está probando otros estilos que también podrían ser funcionales a muchas cosas Sí. o porque un estilo funcionó y entonces sigamos utilizando ese mismo estilo y machacando y enseñando y dominando absolutamente todo Ujú. con ese estilo. ¿Por qué crees que está pasando esto? Yo pienso que en cierto modo, es una pérdida de energía. Toda esa diversidad de músicas que enriquecerían toda nuestra perspectiva y todo nuestro panorama musical, en realidad exige un gran esfuerzo. Proyectar o publicar una grandísima variedad de música exige mayor esfuerzo y exige más riesgo por parte de aquellas personas que lo programan. A mí me encantan las hibridaciones, pero tenemos que ser muy conscientes de que las hibridaciones vienen realmente potenciadas o estimuladas desde lugares de mayor poder. Entonces, lo que acaban haciendo es como imponiendo las características de la música más global, pero esa música más global viene de los grandes núcleos de poder económico. De manera que, aunque puede llegar características de otras músicas y llegan a través de las hibridaciones, pero cada vez es como un estilo más homogéneo. En eso me refiero a la pérdida de energía. Porque al final se tiende a homogeneizar, entonces a perder una gran diversidad de características musicales, o así lo percibo. Bueno, algo que hay algo en común, poquito con tu historia y la mía, que es la infancia y lo que marca la infancia al, al aprovechamiento, al buen Mm, uso, inclusive funcional, de la música, que es qué información hemos recibido de chiquitos, ¿no? Y tú lo ujujú, nombrabas un poco con tu familia. En mi caso, por ejemplo, era muy extraño que una familia tuviera lo que se llamaba en ese momento un combinado,
que era tener la radio en combinación con la lectora o el reproductor de discos, de pasta. Sí. eh, y me acuerdo que, por ejemplo, bueno, ponían discos de música clásica, Beethoven, Bach, etcétera, Ujú. que no era común para mientras uno jugaba con los soldaditos o con los autitos y Sí. escuchar esa música en una casa. Pero también agradezco también a uno de mis hermanos que incursionaba también eso, que era José Luis, que es José Luis, mi hermano, Ujú. que me hizo escuchar, por ejemplo, una vez el murmullo de las aguas de Karl Stockhausen, y Ujú, yo con ujú. 6 años no podía creer todo eso, decía, sacame eso porque es todo ruido, ¿de qué música estamos hablando si era toda una cosa infernal y desordenada? Y, y ahí pude empezar a entender un poco con el esfuerzo de mis padres, de mi hermano Miguel Ángel, que sigue cantando la música clásica, Ujú. de mi hermano José Luis, que también le gusta la investigación también, y sigue utilizando esto, que, que toda esa información se va como reordenando, clasificando, y también me doy cuenta que una misma música que puedo oír en un día que me resulta muy agradable, puedo otro día decir, ¿cómo me podía gustar esto? Y a veces pasan unos meses y necesito muchísimo volver a escuchar un determinado tipo de música, porque funcionalmente algo compensa o lo necesito. Con lo cual digo, ¿qué pasaría si yo hubiera sido crítico en una red social, lo que sea, y digo, esta música es un desastre, es realmente una porquería? Y unos meses después digo, qué genialidad que es esto, qué bien que me está haciendo. ¿Cómo puedes relacionar después también de tantos años esa funcionalidad con el ánimo, con el sentimiento, con algo que la música logra en el ser humano, que a veces funcionalmente, como tú bien le indicas, me sirve y otro día absolutamente lo descarto, no me sirve? Ujú. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, muy, muy, muy interesante. Bueno, uy, con respecto a la música electroacústica, la verdad es que a mí no me llegó de mi familia, me llegó de los estudios de conservatorio, y sí que me llegó lo que comentaba antes del afán y la inquietud por la investigación, esa curiosidad por la acústica musical, etcétera. Pero bueno, tuve un par de profesores que cacharreaban con aquellos Mac antediluvianos y bueno, pues realmente nos enseñaron todo lo que, o una buena parte del interés, ¿no? Y luego, bueno, la pura curiosidad de escuchar determinadas músicas interpretadas a través de ordenadores. Yo soy muy clásico, entonces dentro de eso, claro, me recuerdo composiciones de Wendy Carlos o de ese tipo de cosas, desde luego de Stockhausen, etcétera. Pero la reflexión acerca de Antes era em, Walter Carlos, ahora es Wendy. bueno, sí, eso es, sí, 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 sí. Sí. em, pues cómo hacían para interpelar, ¿no? Cómo lograban a través de los instrumentos electrónicos em, provocar un sentimiento que antes te provocaba otro estilo de música y no realmente cómo se logra. Se me había ido parte de la pregunta que me estabas comentando, discúlpame, porque me he ido como por una No, introducción. no, realmente eso, ¿cómo puede ser que una vez un estilo de música o una canción que uno escucha lo llena tanto y lo busca tanto y otro Ah, eso es. día suena, inclusive suena y dice, pero esto está mal, Sí, es realmente espantoso lo que estoy escuchando? ¿Por qué? sí, es verdad, sí, sí. Sí, bueno, claro, esa curiosidad no la tenemos todo el mundo de la misma manera y no tenemos momentos iguales, pero efectivamente escuchas ciertas músicas, de diferentes lugares del mundo y en principio hay como un cierto rechazo de: "Guau, esto no". Em, Incluso estoy recordando alguna grabación de los rituales de los orígenes del mundo de los Tomarojó de Paraguay, que realmente dices: "Bueno, estos son gritos, lamentos, rituales de los orígenes del mundo", y realmente Sí, sí, son, sí. gritos. Pero a la vez dices:
pero qué fascinante. O sea, te entra la fascinación. Y depende mucho del momento, porque claro, si estás con el chip de voy a relajarme y escuchar música, claro, es que están gritando. Em, Claro. yo qué sé, es verdad que hay momentos que requiere un cierto descanso. Pues fíjate, yo recuerdo una anécdota de cuando mi hijo David era bebé y yo necesitaba trabajar y era el momento de la siesta y entonces estaba muy, muy rabioso y yo no sabía qué hacer con él. Le ponía diferente tipo de música y al final lo que hice es ponerle un disco de tambores de Burundi que era de lo más ruidoso. Bueno, estuvo más de una hora, o sea, el disco era lo puse 2 veces, Claro, claro. y aquello era ruidoso, y sin embargo, esto logró sintonizar con su estado, que es verdad que estaba rabioso, que estaba alterado, y se quedó de lo más tranquilo. Y bueno, hay momentos, ¿no?, que entramos en sintonía con determinadas músicas, e incluso que dices: "Bueno, es que no es que me resulte agradable, es que quiero comprender un sentimiento y no puedo estoy en un momento en el que necesito expresar algo que no es que sea belleza, es desgarro y encaja bien". Dices: "Si no sabes O sea cómo". que Mm, entramos también en el concepto de resonancia y vibración, ¿no? Que para que sí, algo repercuta en un instrumento o en otra persona, pues tiene que tener vibrando la misma frecuencia o algún armónico por ahí, sí, sí, tiene que haber porque si sintonía, sí, no, sí, no se sí. recibe, no llega, ¿no? Parece que es lo Eso mismo. es. Sí, 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 eso pienso yo, que hay diferentes momentos y es verdad que a veces me dicen: "Dime tu músico favorito". O tu composi y dices: "Pues es que depende, es que no sería capaz", y ves que hay personas que lo tienen clarísimo, y bueno, en mi caso realmente no, es que depende tanto de los momentos y pienso que efectivamente es así. Puede haber música que te conmueva y que la tengas como muy marcada, pero es verdad que hay veces que realmente buscas otras cosas, así que sí, efectivamente tiene que haber esa sintonía, Rafael, la habías consonancia. mencionado que a veces la música necesita también de nosotros y de un descanso. Vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a Muy aprovechar bien, para escuchar también algo de mi música y también perfecto. me gustaría un comentario sobre el estilo que estoy utilizando en las composiciones y sobre lo que es la música digital, que es básicamente el motivo de este programa, para tratar de enfocarnos un poquito más ahí en esta segunda parte. ¿Puede ser? Perfecto, muy bien. Gracias, un segundito. Sí. All the games I see right through. Only way my love will stay. I can't stay when I'm not fit. What I'm gonna do if I really want to? But you know, baby, break my mind into. But you have the key to open my bliss, my bliss. Who knows how to use his wealth if you keep paying my way? My love will stay. Oh, ooh, la 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 la. Nothing left to say, but we'll end it when you left. I was waiting for another chance, but I get tired of waiting for you. Tired of the lies that were decided about.
keep your hands to yourself. Nothing left to say, my world ended when you left. I was waiting for another chance. But I got tired of waiting for you. Tired of the lies, now I decided to bow out. Like domination, but I am not your type. This
stressful situation, I won't swipe you right. Oh boy, keep your hands to yourself. Follow up your moves. Follow up your feelings. Follow up your thoughts. Follow up. If you keep playing my way, my love will stay. If you keep playing my way, my love will stay. If you keep playing my way, all the games I see right through. Only way my love will stay. All the games I see right through. Only way my love will stay. Aquí regresamos nuevamente con Rafael desde Madrid y aquí transmitiendo desde el grupo de Nexo UCA en la radio de la Universidad Católica Argentina. Y en este programa de música digital, y después de haber oído algo de mi música, sería un honor tener un poco una crítica. Ya dijimos que no existen peores, mejores músicas, pero criticar es, bueno, viene de un poco de crisis, ¿no? De replantearse qué es lo que lo que a uno le llega una determinada experiencia. Entonces, esto de también críticas constructivas, destructivas, a ver, lo único que estoy manifestando es qué me pasa a mí, con lo cual la crítica me sirve a mí. No tiene por qué ser, o veo una película y digo esto es un desastre y al otro le gustó, es exactamente lo mismo. Pero con respecto a la experiencia de lo que has podido escuchar en mi canal, tanto en YouTube como en Spotify de Daniel Lodi, y que también he tratado de, con mis alumnos, de mostrarles que existen estructuras que son propias de la música pop, de folclórica, del tango, de la música clásica, y que también la computadora nos permite como un nuevo instrumento poder no solo emular o reproducir o samplear instrumentos existentes, sino también sintetizar y crear nuevas sonoridades, y además de eso, incorporar también estructuras de, bueno, de lo que se llama hoy en día audio inmersivo, o sea, tratar de no solo escuchar la música, sino dónde lo escucho, en qué lugar, en qué ambiente lo escucho, cuán cercano estoy de tal instrumento, cuáles son las características acústicas del recinto donde estoy escuchando a ese o esos instrumentos, que también para un mismo tipo de música crean otro estilo y que gracias a la computadora no es necesario viajar o construirse un determinado lugar, porque a veces no siempre uno quiere tener un estudio de grabación y tener una reverberación mínima de tal valor, sino que a veces uno necesita esa reverberación y tampoco puede mudarse a una catedral para escucharlo, o bueno, poder crear todo eso a través de la computadora es algo maravilloso, no solo desde el punto de vista instrumental, sino que desde el punto de vista electroacústico y también desde el punto de vista de masterización o adaptación de esa música eh, para el recinto de donde uno lo podría escuchar, porque repito, uno solamente tiene un auricular en la oreja izquierda y derecha, sin embargo, es posible oír sonidos en el frente, atrás, abajo. Bueno, todo eso se usa muchísimo también en los videojuegos, que cada vez utilizan la música inmersiva para compenetrarse en una escena de un juego, y no es solo tan importante la música o el efecto, sino también
cómo se transmite esa música o efecto al jugador. Así que me gustaría, si puedes darme un pantallazo muy breve Sí. de qué se transmite cuando has oído algo de lo que puedo hacer. Ah, qué bueno, Daniel. Sí, no, además con esa idea de, bueno, vamos a escuchar críticas, ¿no? Que es algo que nos enriquece, efectivamente, pero bueno, siendo absolutamente profano en esta materia y nadie mejor que tú para conocer tu obra, pero está muy bien conocer cuáles son los efectos en otras personas y cómo lo perciben. Yo bueno, he escuchado bastante de tu obra y me ha parecido muy, muy interesante, muy artística, creativa, muy diversa. Y hay, bueno, hay diversos aspectos que me llaman mucho la atención. La combinación, a veces no soy capaz de identificar si se trata de instrumentos acústicos o son instrumentos electroacústicos, electrónicos, generados absolutamente informáticamente. Realmente a veces lo desconozco. Voces. Las voces yo creo que son sintetizadas, pero no lo sé porque realmente están pronunciando perfectamente. Entonces, bueno, me entran dudas. Y realmente me parece que sea de una manera u otra, en realidad, bueno, no importa tanto cómo está hecho, sino en realidad qué es lo que se escucha, qué es lo que se percibe, qué es lo que se transmite. Y ya te digo, yo como con deformaciones profesionales, ¿no? Cada uno, aquí decimos la cabra tira al monte, es decir, que cada uno con nuestra orientación. A mí todo lo que tiene que ver con las músicas populares, tradicionales, etcétera, me llama la atención. Y bueno, el tango está entre medias de lo popular y lo tradicional, pero pues eso, los tangos que te he escuchado me han resultado muy interesantes. Yo he escuchado dos tuyos, creo recordar el del tango For Jesus and Mary, y hay otro tango, es el tango 8D, que eso que me han parecido realmente muy, muy interesante, y eso lo que comento del sonido sintetizado. Hay algunos aspectos Claro. que, sí, No, 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 está bien. Hablo de 8D que está sí, mal utilizado por 8 dimensiones, porque en realidad lo que existen son la posibilidad de oír los sonidos en 6 dimensiones, que es que venga el sonido, que uno lo pueda percibir, que viene de la izquierda, como en un cubo, ¿no? De la pared de la ah, izquierda, de la pared de la derecha, de la de adelante, de la de atrás, o la de arriba, o la de abajo, serían 6. qué Pero bueno, que el oyente también se puede levantar o agachar, y entonces ahí suman otras dos, que serían 8 posiciones, no 8 dimensiones, mal llamado música 8D. Entonces por ahí escuchas el bandoneón que está pasando por arriba tuyo, como el bandoneonista, o que uno se va agachando y va pasando por el costado, y uno dice, a ver, es como que estoy bailando un tango y estoy bailando en medio de la orquesta, no estoy quieto, sentado escuchando la orquesta. Y eso es un poco todo un tema de audio inmersivo que se llama, qué, que, bueno, es lo que te comentaba, la necesidad qué- no solo de generar una música, sino también de cómo transmitirla, y que ese oyente no está, si bien está cómodamente sentado en una silla para oír todo esto, en realidad lo estoy moviendo de un lugar a otro y lo estoy haciendo un batido en la qué cabeza, bueno, qué como si lo interesante. estuviera metido en una calecita. Así Oye, que, y perdón, y por un entonces, carrusel. ¿y está diseñada entonces para escucharlo con los dos auriculares y percibir esa sonoridad? Ay, lo tendré Exacto. que volver a escuchar entonces para todavía con mayor conciencia, porque Sí, me hay llamaba mucho la muchísimos atención. ejemplos. Qué Hay bueno. muchísimos ejemplos que puedes buscar, como audio inmersivo, también Sí, música 8D, y sí. hay efectos inclusive que, por ejemplo, son comunes, el famoso peluquero, y sientes como te están cortando el pelo por adelante y después pasa la tijera por atrás tuyo y uno cierra los ojos y realmente no es que escucha la tijera por el izquierdo o por atrás, sino que realmente siente por toda la cabeza que a uno le están cortando el cabello. Sí, 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 sí. Pero bueno, es toda una técnica, reitero, que a veces en los músicos, en las carreras musicales, estamos eh, muy compactados en que el Sí. músico enseña composición y debe saber un instrumento y debe saber todas las teorías de composición. El encargado de sistemas debe saber software y punto. O el músico a lo sumo tiene que saber cómo usar una computadora, como si dijera un escritor, Ujú.
común, que ha publicado varios libros, decirle, no, te enseño a usar la computadora para escribir, en vez de una máquina de escribir o un bolígrafo, Sí, pero es que la computadora es algo más para limitar lo que solamente el escritor pueda usarlo para escribir o que solamente el músico puede usarlo para escribir en pentagramas. En realidad es tan infinita su aplicación mm, que no aplicarlo a la ciencia y tratar de hacer un equipo multidisciplinario para juntar la computadora con otros aspectos que sin duda van a generar nuevas oportunidades y nuevas carreras, es una pena que cada mm, uno por ahí, y vuelvo a insistir, es mi experiencia cuando intentaba dar los cursos estos de música digital. ¿Y usted qué es? Bueno, yo soy profesor de música, pero también ingeniero electrónico. claro. Bueno, pero esto vaya a darlo a la Facultad de Música. Acá somos ingenieros. No, es que ya vengo de la Facultad de Música y me dicen que todo esto es con sistemas y es con computadoras, así que me dije que vaya a ingeniería. Y así iba de un lado a otro porque nadie aceptaba que esto era algo nuevo que necesita de un trabajo básicamente interdisciplinario con Claro. otras carreras. De a poco esto fue surgiendo y bueno, el mundo también fue avanzando, pero igual hay mucho rechazo, muchas cosas como por ejemplo lo que comentaste, dijiste, no sé si esto es creado artificialmente o son voces reales o son... Y terminaste diciendo, y al fin y al cabo, ¿qué importa cómo está creado? Sí, Es exactamente. Sí, como sí, que sí. uno, lo primero, inclusive cuando uno recibe, por ejemplo, va a un restaurante y nuevo en otro país y dice, pero ¿y esto qué es? Y lo empieza a desarmar. Lo Sí, empieza a sí, desarmar sí, a ver sí, si sí. encuentra algo extraño, un bicho que salga así. Digo, ¿por qué no lo prueban primero y después dicen si les gusta o no les gusta? No, se Sí. empieza a desarmar para tratar de comprender de qué está hecho. Y si entiendo de qué está hecho, entonces por ahí me animo y lo como. O sea, eh, es muy importante eso porque Mm, nos pasa a todos, absolutamente a todos, hasta que uno llega y dice, pero bueno, a ver, se disfruta, es muy lindo, es claro, agradable, claro. hace bien, transmito paz, transmito alegría, transmito sensaciones positivas a los demás, logro en resonancia lograr esta actitud con el otro. Adelante entonces, es un buen instrumento. Y si no, lo descarto. Pero es muy bueno lo que es, creo que una de las mejores críticas que has recibido. Ujú. Muy bueno, muchísimas gracias, ¿no? Me alegro muchísimo. Pues fíjate, en el mundo en el que estamos, desde donde yo inicié a conocer de la mano de mis profesores lo que se hacía con los ordenadores, hace igual 30 y tantos años o quizá más, que los compositores se presentaban a concursos de composición y casi como que se les rechazaba por haber editado sus partituras con un ordenador. Y dices, diablos, pero, Como pero si ¿cómo uno tuviera puedes? dinero para lograr decir, perdón, orquesta de 30, 40, Claro, 60 músicos, necesito para un concurso que ustedes preparen esto y por lo favor. preparen en una semana. Como si fuera No, tan hombre, no. fácil. Claro, claro, exactamente. Y a la vez, oye, si existen unas herramientas, estás utilizando unas herramientas, no, eso no está condicionando tu capacidad de composición. Hoy en día es muy interesante todas las aplicaciones de la inteligencia artificial y lo que llegará a la composición, bueno, lo que ya ha llegado y está en la composición automática. Y eso Bueno, no, ahí no, está la imagen que tenemos sí, atrás, qué ¿no? bueno, Y claro, un poco de inteligencia. Y eso era una de mis preguntas. claro. ¿Qué piensas sobre la relación entre la inteligencia artificial y la música? A mí me parece muy interesante. Realmente es, y, o sea, lo que podemos enjuiciar, pues es la moralidad. Dentro de que uno se comporte honestamente, la inteligencia artificial nos va a acompañar y es algo que está ahí. He tenido ocasión de utilizar. Sí, Algunos perdón. dijeron, Sí. algunos dijeron que por ahora la música es, es como que la inteligencia artificial crea muy buena música, pero que le falta sentimiento, le falta expresión. Es muy constante en cuanto a la expresividad, pero es que la Ujú. expresividad también se puede lograr en forma matemática y hay funciones de expresividad y de hecho hoy en día se logran expresividades
reitero, en la caracterización de animaciones, de dibujos animados, donde la Sí, alegría tiene una forma, la cara de sí, tristeza. Bueno, Paul Ekman ha descubierto que las facciones de los microgestos humanos son iguales en todas partes del mundo, la tristeza, la alegría, la rabia, la ujú, bronca. Entonces, se pueden llegar a generar patrones para transmitir esa sensación en un modelado de un videojuego o de por ejemplo, de una animación. Digo, ¿por qué no se mm, puede también crear patrones que de hecho se están creando de expresividad? Es decir, bueno, más allá que existen músicas y tonalidades mayores, menores, y las escalas modales, y todas las ujú, escalas más llamadas griegas, y todo lo que quieras llamar, pero hay otros patrones que también se pueden, digamos, crear o sintetizar matemáticamente para que la máquina pueda lograr esa expresión. Así que, mm. ¿hasta qué punto un día vamos a tener que decir, me parece que nos superó la máquina? ¿Crees que puede llegar eso? Bueno, seguramente nos llegará. A ver, es un ámbito sobre el cual yo tampoco conozco excesivamente, pero fíjate, sí que yo estoy trabajando dentro de en un equipo de investigación que se llama TEIMUS, Tecnología y Música. Y bueno, ahora en concreto estamos iniciando unos pasos para aplicar la tecnología a la música tradicional, con la idea de, bueno, de extraer información a través del análisis de Big Data de músicas tradicionales e incluso generar nueva música. Hemos visto, nos estamos documentando, hemos visto partituras creadas en las cuales inventan la música e inventan el texto. Y todavía, bueno, encontramos que hay errores, pero a la vez hay errores en cuanto a que está mal programado, es decir, hay un ser humano que lo ha programado y ha logrado que un algoritmo, no lo sé porque desconozco los tecnicismos, pero aprenda sobre la marcha a partir de, bueno, o mediante un algoritmo o mediante programas, se vaya Sin duda. aprendiendo, retroalimentando y vaya cogiendo información. Pero, bueno, todavía hay dificultades, incluso lo más elemental como identificar el compás y meter las notas que corresponden en un compás, pero seguro que está mucho más elaborado hoy en día en la actualidad, ¿no? Porque son, en definitiva, son acuerdos del ser humano para que haya O regularidad en el sea que compás. realmente no falta mucho para No, que en las instituciones musicales se incorpore ahora Python también como claro. lenguaje para poder tratar de interpretar o generar también música como un instrumento más a los ya conocidos. Yo creo que sí, que realmente así es como, y lo que comentabas antes de la interdisciplinariedad, pues conviene conocer, porque fíjate, a mí me falta esa información y yo te estoy diciendo, bueno, y es que no conozco ni cómo se llama, pero efectivamente estamos en ese proceso de, a ver, nos tenemos que enterar todos de qué es lo que está pasando, ¿no? Y sí que veo que, bueno, de momento vamos de la mano, es decir, el ser humano está programando, está identificando, está diciendo, no, quiero que vayas por aquí, quiero que vayas por allá, pero después llegará un momento en el que, ya digo, de la mano de la inteligencia artificial o incluso aprenderá y propondrá. Todavía estamos muy en pañales, y igual es muy común y más en la sociedad está ahora muy conocido el chat GPT. Y algunos dicen, bueno, es que me hace los trabajos perfectamente. Bueno, mi experiencia es que no tan perfectamente, pero No, da no, muy pero buenas varias veces ideas. pide disculpas. Sí, ChatGPT varias veces pide disculpas. Perdón, soy una sí, máquina, no he sí, interpretado sí, sí, bien el concepto, pero si me lo sí, indicas mejor, lo voy a hacer sí, mejor. sí. Y lo hace un Esto poquito es, mejor, pero ya después uno a veces claro, se cansa y dice, bueno, esto es, basta, basta, basta. pero da Mejor lo hago ideas. yo. Sí, Claro, sí, claro, sí. claro. Sí, sí, sí. Sí, entonces está No muy es bien. Sí, omnipotencia, sino que esto a es. veces inclusive le digo, bueno, ¿podrías construir una partitura que tenga? No, no lo puedo hacer porque solamente soy una máquina que puedo escribir texto. Bueno, ¿me lo podría escribir el texto en formato MIDI y yo lo paso? Ah, no, entonces sí, sí, lo hago, ningún problema. Entonces, Sí, sí. Sí, a bueno, mí me ha dado notas es alfabéticas. Sí, es una secuencia de notas, claro, pero vamos, sí, es todavía claro, claro. rudimentario. Pero bueno, está muy bien y efectivamente da buenas ideas, pero esto
no va a tardar apenas. Bueno, tú sabes más que yo de esto, ¿cómo voy a decirte? Pero seguro que no va a No, tardar por y favor, será muy bueno. Será muy bueno Rafael, asistir a ello y enriquecernos. para mí es un honor muy grande haber contado con tu participación en el programa Lo mismo te y digo, también Daniel. con lo que has transmitido para tantos jóvenes, también tantos adultos, tantos grandes que te han escuchado y que, bueno, pueden relacionar por ahí lo que le enseñaron con cómo ahora se está enseñando, con cómo ahora también se está criticando, qué es lo que están escuchando y qué escuchaban antes cuando eran chicos y ahora que son mayores, qué pasa con toda esa música y por qué no se escucha tanto. Bueno, todas esas, digamos, ideas que la tenemos todos, creo que nos ayudaste un poquito a poder ordenarlos, a poder ordenar esas ideas y a poder comprender un poco mejor y entender que esto es un abanico muy grande que, como todo arte, es infinito y tiene infinitas manifestaciones como la que puede generar cualquier ser humano y en cualquier momento cualquier sistema también, me parece. Sí, desde luego que sí. Bueno, pues el placer ha sido mutuo. Ha sido un rato muy agradable y desde luego pues, siempre debatir sobre esas cuestiones siempre interesantes y siempre enriquecedoras para todo el mundo, que espero que hayan disfrutado también los oyentes. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Nos vamos también escuchando un poquito de música y los esperamos nuevamente en el siguiente programa de todos los segundos viernes aquí en Nexo UCA. Gracias. Hasta pronto, un placer.